Todo comenzó en el valle de Ela, un lugar marcado por la tensión constante, donde dos ejércitos se enfrentaban a diario. Por un lado, los israelitas, dirigidos por el rey Saúl, luchaban por proteger su tierra y a su pueblo. Por otro, los filisteos, una amenaza persistente y temida, trataban de ampliar sus dominios. El campo de batalla estaba envuelto en un clima de incertidumbre, en el que cada soldado sabía que la más mínima distracción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El valle estaba rodeado de altas colinas que ofrecían una visión clara de ambos ejércitos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras los dos bandos permanecían en un tenso punto muerto. Las noches se llenaban con el sonido de los preparativos de la batalla, y los días con el eco de las armas y los gritos de guerra. La atmósfera estaba impregnada del aroma del miedo y la esperanza, mientras los guerreros aguardaban la siguiente orden. La vida en el campamento israelita era una mezcla de disciplina y nerviosismo. Los soldados mantenían las armas afiladas y el ánimo alto, pero la sombra del gigante filisteo, Goliat, se cernía sobre ellos. Goliat, con su inmensa estatura y su fuerza abrumadora, era un espectáculo aterrador que hacía temblar hasta al más valiente. Todos sabían que estaba a punto de producirse un enfrentamiento decisivo, pero nadie podía predecir cómo se desarrollaría la historia. Goliat, el invencible gigante de Gat, era el campeón de los filisteos, conocido por su impresionante altura y su fuerza sobrehumana. Con casi 3 metros de altura, su pesada armadura brillaba a la luz del sol, y su lanza, parecida a la viga de un tejedor, era aterradoramente grande. Goliat no era solo un guerrero, era una leyenda viva, una máquina de luchar cuyo solo nombre sembraba el miedo entre sus adversarios. Durante 40 días consecutivos, Goliat se enfrentó al ejército israelita, lanzando desafíos e insultos. Goliat quería un combate cuerpo a cuerpo, un duelo que decidiría el destino de las dos naciones. «Elige a un hombre para que luche contra mí», gritó, y su voz resonó por todo el valle. «Si gana, seremos sus siervos. Si gano yo, seréis nuestros». Su confianza era inquebrantable, su arrogancia evidente, mientras que ningún israelita se atrevía a enfrentarse a él. La presencia de Goliat era más que física, era psicológica. Su figura gigante se convirtió en un símbolo de la invencibilidad filistea, una barrera que parecía infranqueable. Cada aparición de Goliat reforzaba la desesperanza entre los israelitas, minando su moral y su valor. El silencio que seguía a sus desafíos era ensordecedor, testimonio del terror que inspiraba. Goliat, el invencible, parecía destinado a aplastar cualquier esperanza de victoria israelita. En esta parte de la historia aparece David, pero ¿quién era David? David era un joven pastor, el hijo menor de Jesé, de la tribu de Judá. Mientras sus hermanos mayores estaban en el campo de batalla, David pasaba los días cuidando las ovejas de su familia. David era conocido por su habilidad con el arpa y su profunda fe en Dios. Pequeño de estatura pero grande de espíritu, poseía un valor inquebrantable que desafiaba su modesta apariencia. A pesar de su juventud, David ya se había enfrentado a peligros en el campo. Había matado leones y osos que amenazaban a su rebaño utilizando solo una honda y piedras. Estas experiencias moldearon su confianza y destreza en el combate. Su fe le dio una fuerza que iba más allá de lo físico, una convicción inquebrantable de que Dios estaba con él en cada situación. David veía cada desafío como una oportunidad para demostrar la grandeza de su Dios. Un día, Isaí envió a David al campo de batalla para que llevara provisiones a sus hermanos y trajera noticias de su situación. David se quedó perplejo al ver el miedo que dominaba el campamento israelita a causa de Goliat. Durante 40 días, Goliat repitió su desafío, cada vez más arrogante y seguro de su superioridad. Los israelitas, asustados, se acobardaban ante cada aparición del gigante, incapaces de reunir el valor necesario para enfrentarse a él.
David, al oír las burlas de Goliat, se indignó ante la audacia del filisteo al desafiar al Dios de Israel. No podía entender cómo nadie tenía el valor de enfrentarse al gigante. Para David, no era solo una cuestión de fuerza física, sino de fe y honor. David empezó a preguntar a los soldados por la recompensa prometida por el rey Saúl a quien derrotara a Goliat, grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para su familia. La determinación de David llamó la atención de todos a su alrededor. Sus hermanos intentaron disuadirle, pensando que solo buscaba llamar la atención. Sin embargo, la convicción de David era inquebrantable. Su fe y su valor eran evidentes y sabía que era su momento. Cada día que pasaba, la decisión de David de enfrentarse a Goliat se consolidaba, preparando el escenario para una confrontación épica. David decidió que se enfrentaría a Goliat, una decisión que fue recibida con incredulidad y burla por muchos. David fue llevado ante el rey Saúl, que al principio dudó de las habilidades del joven pastor. «Tú no eres más que un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud», dijo Saúl. Pero David, con resuelta calma, contó al rey sus victorias contra leones y osos y su inquebrantable fe en Dios. Saúl, convencido por la determinación y confianza de David, finalmente cedió y le permitió enfrentarse a Goliat. Saúl ofreció a David su propia armadura, pero el joven la rechazó porque no estaba acostumbrado a ella. En lugar de utilizar la armadura de Saúl, David optó por luchar con el arma que ya dominaba. David se sentía confiado y preparado para enfrentarse al gigante, armado únicamente con su fe y sus habilidades como pastor. La noticia de que alguien había aceptado el desafío de Goliat se extendió rápidamente por el campamento. El valor de David inspiró a algunos y causó escepticismo en otros. Pero David no se dejó abrumar por las dudas de los demás. David sabía que su verdadero poder provenía de su fe en Dios, y con eso, marchó hacia el valle, dispuesto a enfrentarse al enemigo que todos temían. Mientras David marchaba hacia el campo de batalla, se preparaba mentalmente para la confrontación. David bajó hasta el arroyo, donde recogió cuidadosamente 5 piedras lisas de la corriente y las metió en su bolsa. Su honda, un arma aparentemente sencilla, era letal en sus entrenadas manos. David sabía que su verdadera fuerza provenía de su fe en Dios, y esto le dio la confianza que necesitaba para enfrentarse al gigante. El ejército israelita observó con aprensión cómo David se acercaba a Goliat. Muchos aún no creían que el joven pastor pudiera derrotar al guerrero filisteo. Goliat, por su parte, se rió despectivamente cuando vio acercarse al pequeño David. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», gritó Goliat, insultando a David y maldiciéndole por sus dioses. Pero David, imperturbable, replicó con voz firme y llena de convicción: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel». Con estas palabras, David selló su destino, listo para la batalla que definiría su vida. El enfrentamiento entre David y Goliat fue algo más que una lucha. Fue un choque entre el valor y la fuerza bruta, entre la fe y la arrogancia. Goliat, con su pesada armadura y su brillante espada, parecía invencible. Se acercó a David con grandes y amenazadoras zancadas, seguro de que aplastaría al joven israelita. Pero David no retrocedió. David blandió su honda con precisión y velocidad, centrándose en el único punto vulnerable de Goliat, su frente desprotegida. Con un movimiento rápido y decidido, David lanzó la piedra, que voló por el aire con una fuerza sorprendente, golpeando a Goliat exactamente en la frente. El gigante se detuvo bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor, y luego cayó boca abajo al suelo, muerto. La piedra que arrojó David no era solo un arma, era un símbolo de su fe y determinación.
Al golpear a Goliat, no solo derribó a un gigante físico, sino que también rompió las barreras del miedo que aprisionaban los corazones de los israelitas. La caída de Goliat fue un momento de conmoción e incredulidad para ambos ejércitos. Los israelitas, inicialmente incrédulos, pronto se vieron invadidos por una oleada de júbilo y valor renovado. David corrió hacia el cuerpo caído de Goliat y, utilizando la propia espada del gigante, le cortó la cabeza. Este acto final no solo fue una garantía de que Goliat estaba realmente muerto, sino también una demostración de la victoria total de David sobre el enemigo que había aterrorizado a Israel durante tanto tiempo. David levantó entonces la cabeza de Goliat como trofeo, símbolo de triunfo y liberación. Con un grito de guerra avanzaron sobre los filisteos, que, aterrorizados por la caída de su campeón, comenzaron a huir en desbandada. Las tornas de la batalla habían cambiado decisivamente. Los filisteos, desmoralizados por la pérdida de Goliat, fueron perseguidos por los israelitas hasta las puertas de sus ciudades. El terror de una derrota inminente les hizo correr sin mirar atrás, mientras que los israelitas, ahora llenos de confianza, los abatían a tiros por el camino. La inesperada victoria de David se había convertido en una victoria completa para Israel, liberando al pueblo del miedo y la opresión filisteos. David fue llevado de vuelta al campamento israelita como un héroe. En el campamento israelita, el ambiente era de celebración y fe renovada. El rey Saúl, que al principio había dudado de David, ahora lo miraba con una nueva perspectiva. Reconoció que el valor y la fe del joven habían sido fundamentales para la victoria. David no solo había derrotado a Goliat, sino que también había unificado al ejército israelita bajo un nuevo estandarte de esperanza y valor. La reacción de israelitas y filisteos marcó el comienzo de una nueva era para Israel. La fama de David creció rápidamente y llegó a ser visto no solo como un héroe, sino también como un líder potencial. Su valentía y su fe inquebrantable le hicieron destacar a los ojos del pueblo y del rey Saúl. Esta victoria marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, en la que pasaría de pastor a guerrero, y finalmente a rey. Para Israel, la derrota de Goliat supuso un aumento significativo de la moral del ejército y del pueblo. La victoria aumentó la confianza nacional y dio a los israelitas una ventaja psicológica sobre los filisteos. El liderazgo de Saúl se vio temporalmente reforzado, pero el ascenso de David también plantó las semillas de una futura rivalidad. La victoria unificó a Israel en torno a un nuevo símbolo de esperanza y valor, proporcionando una base sólida para afrontar futuras batallas. En los territorios filisteos, la noticia de la derrota sembró el desánimo y el miedo. Sin su campeón invencible, los filisteos perdieron una parte crucial de su ventaja psicológica. La reputación de invencibilidad de los filisteos se hizo añicos, y ahora tenían que reconsiderar sus estrategias y fuerzas ante un nuevo e inesperado héroe israelita. La derrota de Goliat representó un cambio de poder en la región, en la que Israel emergió más fuerte y seguro de sí mismo. La historia de David y Goliat se ha contado de generación en generación, inspirando a la gente a creer que la fe y el valor pueden superar incluso los mayores obstáculos. David no solo se convirtió en un héroe nacional, sino también en una figura central de la tradición y la cultura de Israel. La vida de David dio un giro decisivo tras su victoria. Fue acogido en la corte del rey Saúl, donde se convirtió en uno de los principales comandantes militares de Israel. Su popularidad creció, al igual que la desconfianza y los celos de Saúl. Sin embargo, David siempre mantuvo su fe en Dios y su inquebrantable determinación, características que siguieron guiándole en su viaje. David acabaría convirtiéndose en el segundo rey de Israel, conocido como un líder sabio y valiente. Su reinado estuvo marcado por conquistas militares, expansión territorial y profundas reformas religiosas y sociales. El legado de David como rey guerrero, poeta y hombre de fe perdura hasta nuestros días.
y la historia de su victoria sobre Goliat sigue siendo un testimonio eterno del poder del valor y la fe en Dios. Si quieres seguir más sobre David, asegúrate de que ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, suscríbete para poder seguir todos los vídeos de historias bíblicas. Deja un like y comparte este video. Gracias por verlo. Que Dios te bendiga.